En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos, al estudio del Sermón del Monte, las enseñanzas que Jesús impartió para todos sus discípulos en todos los tiempos. Estuvimos analizando el capítulo 6, verso 19 al 21, donde el Señor nos dice que no nos hagamos tesoros en la tierra, sino en el cielo. Está hablando de cómo debe de ser nuestra actitud frente a las riquezas, frente al dinero y a los bienes materiales. Pero la enseñanza en realidad se desarrolla desde el verso 19 hasta el verso 24. Y en medio de esa enseñanza, versos 22 y 23, el Señor nos muestra que debemos de tener una cosmovisión o una visión del mundo o una visión de la vida correcta. Y nos dice en el verso 22 del capítulo 6, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es malo o maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Aquí el Señor ilustra ese principio de que debemos de tener un buen criterio respecto a las riquezas. ¿Qué son las riquezas? ¿Cómo debemos usar las riquezas? ¿Cómo debemos de invertir el dinero? ¿Cómo debemos de usarlo, invertirlo o darlo? También cómo podemos incrementarlo. Pero el Señor, al hablar de la tendencia de la acumulación de las riquezas, en vez de utilizar esas riquezas para hacer el bien o utilizar esas riquezas de una manera sensata y sabia, hay personas que tienen la tendencia de acumularlo. El Señor hasta contó parábolas respecto a esa tendencia de la avaricia. Pero aquí el Señor nos está diciendo que debemos de tener sabiduría, una visión correcta respecto a lo que es la vida. ¿Por qué estamos en este mundo? Respecto a cómo debemos de utilizar de una manera sabia los bienes y riquezas materiales. La lámpara del cuerpo es el ojo. El Señor está diciendo que nosotros vemos que los ojos son como una lámpara que alumbra. Alumbra todo lo que nosotros vemos, allí hasta donde alcanza nuestra mirada. Y Él dice que la lámpara del cuerpo, es decir, que nosotros tenemos una lámpara que son nuestros ojos. Pero si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Aquí habla de los ojos, que si son buenos, todo el cuerpo estará lleno de luz. Por supuesto que aquí, en estas palabras de Jesús, los ojos son la conciencia humana. Eso es lo que está enfatizando. Los ojos es como una analogía de la conciencia humana, de la manera como vemos el mundo, de la manera como vemos la vida.
El Señor está diciendo que aquellos que están dominados por la avaricia y aquellos que son meramente materialistas tienen un ojo malo, un ojo que no ve, un ojo que no alumbra, es decir, tienen una conciencia mala, tienen una visión y una sabiduría totalmente distorsionada que no pueden ellos entender lo que es el propósito de la vida y cómo utilizar todas las cosas que Dios nos da en esta vida para el bien de los demás. Entonces el Señor dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Aquí lo que está diciendo es, ¿tienes una buena conciencia? ¿Está bien ilustrada tu conciencia con la sabiduría divina? ¿Tienes una visión correcta de lo que es la cosmovisión? ¿Lo que es la vida que Dios te ha dado? Entonces, tus ojos son como una lámpara. Entonces tienes una buena conciencia. Pero si tu ojo es maligno o malo, si tu visión es distorsionada, si no ves ni comprendes para qué viniste a este mundo y para qué Dios te dio la vida, entonces todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que tú piensas que tienes es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Estos dos versículos, 22 y 23, sirven para ilustrar ese concepto correcto que debemos de tener respecto a las riquezas. Tenemos que saber para qué Dios nos trajo al mundo y por qué Dios nos dio las riquezas que nosotros tenemos, los recursos. Hay ricos que no saben eso y tienen un ojo malo, un ojo distorsionado, una visión completamente errada de lo que es la vida misma. Ni siquiera piensan que ellos recibieron la vida de Dios. Tampoco saben cuál es el propósito de la vida que Dios les ha dado, ni cuál es el propósito de Dios para con ellos. Están en tinieblas, totalmente en tinieblas. En el versículo 24 el Señor habla y dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ve pues usted que desde el verso 19 hasta el verso 24, el Señor está hablando sobre el asunto de las riquezas, cómo manejar las riquezas, para qué son las riquezas, cómo podemos invertir las riquezas, cómo podemos dar y ayudar a los demás. Según Pablo, en el capítulo 6 de su epístola a Timoteo, Pablo dice que las riquezas provienen de Dios y que es un don de Dios. Hay ricos en el mundo que creen que las riquezas, ellos son los autores de la riqueza, su trabajo, su sagacidad, su forma sagaz y a veces deshonesta de obtener riquezas, y que eso es de ellos y es producto de su propio esfuerzo y de su propia sabiduría, sagacidad. Pero no es así. Las riquezas provienen de Dios y Dios las da. Bien, entonces, ninguno puede servir a dos señores. Es una advertencia a aquellos que pretenden servir al Señor. Está hablando de nosotros, sus discípulos. Y es bien curioso, interesante y que nos debe de hacer pensar el hecho de que el Señor a nadie llamó Señor, a ninguna de las cosas de este mundo llamó Señor, excepto a las riquezas. El Señor le
llama a las riquezas Señor, porque las riquezas dominan, se enseñorean del mundo entero. Dice Pablo que el amor al dinero, la devoción al dinero, la avaricia es la raíz de todos los males que hay en el mundo. Casi todo lo que nosotros vemos es motivado, el esfuerzo, la lucha que el hombre tiene es obtener riquezas. Por supuesto, sabemos que ellos buscan de alguna manera engrandecer su propia fama y además buscar una seguridad en las riquezas porque no tienen a Dios. Pero ciertamente Pablo tiene razón. Raíz de todos los males en el mundo es el amor al dinero, es decir, la avaricia. Y el dinero es un señor todopoderoso, o casi todopoderoso. Poderoso es don dinero, dijo Cervantes en su obra El Quijote de la Mancha. Poderoso es el dinero. De tal manera que el Señor dice que el dinero es como un señor. Y Él es Señor. Y dice, no podéis servir a dos señores. Aquí han naufragado muchos, como Pablo enseña en su epístola. Dice que muchos por la avaricia, por el amor al dinero, naufragaron en la fe y fueron tentados de muchas tentaciones necias y dañosas. Está hablando del fracaso espiritual de muchos que pusieron su atención, su amor por el dinero. Y el Señor dice aquí que la persona no puede continuamente amar a dos señores. A la larga, en un momento determinado de su presente o de su futuro, esa persona tiene que hacer una decisión. Y Jesús dice, o aborrecerá a uno o amará al otro. ¿Cuántos hay que han abandonado al Señor por el amor a las riquezas, por el afán de las cosas de este mundo, por la preocupación de las cosas de esta vida? El Señor ha contado varias historias, parábolas, enseñándonos que debemos de tener cuidado en el manejo del dinero. Nunca permitir que el dinero nos domine. Nunca permitir que todo lo que hagamos lo hagamos en función del dinero, de la avaricia. Porque si hacemos eso, ya tenemos a un Señor. Es el Señor don dinero. La gente vive para el dinero. Acumula dinero, no se cansa jamás de acumular dinero. ¿Cuántos hombres ricos pudieran vivir hasta 2000, 3000 años y no se les acabaría el dinero que han acumulado? Tanto es la acumulación de ese dinero. Y mueren. Y muchas veces mueren a una corta edad, aún a una corta edad, más corta que los que son pobres, porque hay algunos pobres que mueren de 100 años. Y ellos viven para satisfacer a ese ídolo. Por eso Pablo dice, la Biblia dice, que el amor al dinero es avaricia, es un pecado de avaricia y es un pecado de idolatría. Que el que ama el dinero, ese es su Dios y está idolatrando a su Dios y está sirviendo a su Dios. Y lo llegan a servir de tal manera que hay muchos que dicen que son cristianos, pero que ya no tienen tiempo para orar,
no tienen tiempo para leer la Biblia, no tienen tiempo para cultivar la vida espiritual de ellos y de su familia, no tienen tiempo para Dios ni para ir al templo a adorar al Señor. Ellos tienen otro Señor ahora. A Él sirven de día y de noche. Vienen del trabajo y continúan buscando la manera de acumular más y más dinero. Allí quien es Señor es el dinero. Jesús le llama Señor. Y no podéis, dice el Señor, amar a dos señores. El ser humano no está diseñado para servir a dos señores. Está diseñado para tener un solo Señor, una figura dominante sobre su propia vida. Y en este caso, de la persona que tiene avaricia, su Señor es el dinero. Y lo terrible de este caso, según las palabras de Jesucristo, este Señor, don dinero, muchas veces triunfa en la vida del cristiano y el cristiano deja a su Señor Jesucristo, a Dios el Señor, lo abandona para seguir al otro Señor, que es un Señor poderoso, que domina casi siempre las motivaciones de casi todo el mundo. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males del mundo. Avaricia la vemos en todas partes. Todas las injusticias de tipo social movidas por la avaricia. El hecho de que el dinero está mal distribuido, mal usado y que a los que trabajan se les paga muy poco, eso es producto de la avaricia, de aquellos que acumulan más y más dinero. Ellos se hacen ricos, más ricos, y la gente pobre, más pobre. Es un Señor poderoso, hermanos, y tenemos que tener cuidado. Mucho cuidado. Si ya Dios lo está bendiciendo y usted tiene bienes y Dios lo está prosperando en su negocio, usted debe tener mucho cuidado con los motivos de su corazón. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y al mismo tiempo servir a las riquezas. No podéis tener dos señores. En la iglesia solamente hay un Señor, el Señor Jesucristo, el que nos compró con precio de sangre en la cruz, el que nos dice que como nos compró y dio su vida, entonces ya no debemos de vivir para nosotros mismos, sino para el Señor. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Tenemos que pensar, porque hay muchos cristianos que ya no tienen tiempo para Dios. Sus negocios van aumentando, sus empresas lo van promocionando más y más en sus trabajos, que ya no tienen tiempo. Trabajan los 7 días de la semana, no tienen tiempo para la familia, ya no tienen tiempo para orar, ya no tienen tiempo para la comunión con sus hermanos en el templo, ya no tienen tiempo para adorar a su Señor Jesucristo. Han menospreciado, han dejado a Jesús como Señor y ahora están sirviendo a la riqueza. Esta enseñanza la dio Jesús desde el verso 19 hasta el verso 24. Y esas personas ya no tienen una visión clara de lo que es la vida y por qué Dios los ha enriquecido. En vez de dar gracias a Dios y en vez de indagar de Dios cuál es el objetivo de haber recibido esa riqueza y cómo puede invertirla o cómo puede darla, la acumulan
la acumulan y hacen de la riqueza un Dios. Así que no solamente tienen avaricia, sino que son idólatras. Y hay muchos, dice Pablo, muchos creyentes que han naufragado de la fe, que han abandonado la fe, que han seguido a ese señor don dinero y que han sido tentados de muchas tentaciones que son necias y dañosas. Nosotros tenemos que tener sumo cuidado. Tenemos que tener cuidado de cómo podemos manejar el dinero. Hay toda una doctrina, una teología del dinero en la Biblia. Tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras. Nadie habló más del dinero que Jesús. Y nadie nos ha advertido más que Jesús respecto al pecado de la avaricia. Mirad, absteneos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La vida del hombre es ser rico en Dios. Y contó parábolas impactantes, parábolas que nos enseñan que debemos de tener cuidado con este señor llamado dinero o avaricia. Mañana vamos a continuar sobre las enseñanzas de Mateo capítulo 6, enseñanzas del Sermón del Monte. Dios le guarde y le bendiga a usted y a su familia. Hasta mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.